Hola mi gente, es un gusto saludarles nuevamente y compartir con ustedes el Evangelio de este día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átela en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mis graneros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una gran parábola nos muestra aquí Jesucristo de cómo va a ser todos los días de un cristiano en este mundo. Todos los días, no un solo día, todos los días. Todos los días, Dios Padre quiere cultivar en nosotros esa semilla que, así como leíamos hace unos días en la parábola del sembrador, esa semilla que cayó en un buen terreno, ¿sí? Esa semilla que cada día germina con más fuerza en tu corazón, en el mío y en el de muchas personas. Dios Padre espera ansioso los frutos que nosotros vamos a dar. Pero tiene un enemigo que se encarga de sembrar cizaña, ¿sí? Que se encarga de sembrar cosas negativas, que se encarga de sembrar cosas que nos hacen daño incluso a nosotros que somos el terreno, y están ahí para que nosotros le hagamos daño a las demás personas. También están sembradas ahí, trata de sembrarlas ahí para que nosotros vayamos en contra del sembrador por excelencia, que es Dios, que quien quiere que demos buenos frutos. El enemigo de Dios quiere o que no demos frutos o que hagamos cosas negativas o cosas malas. Entonces, fíjense que en esta lectura hay algo particular que da apertura a que el enemigo entre a sembrar. Y es que mientras los trabajadores dormían, llegó el enemigo. Mientras los trabajadores dormían, si el campo de esta parábola fuese estado siempre vigilado por los trabajadores, el enemigo nunca hubiese podido entrar. Pero todos los trabajadores dormían al mismo tiempo, ninguno hacía una guardia o no tenían turnos para cuidar el campo. ¿Qué pasa con nuestra vida? Que no nos podemos quedar dormidos, ¿sí? No nos podemos quedar dormidos, incluso tenemos que buscarnos muchísimas personas que estén cerca de nosotros para que cuando nosotros estemos soñolientos, con ganas de quedarnos dormidos, ellos nos reaviven y ellos también nos protejan. ¿De quién? De todas las personas que quieren sembrar malicia en nuestra vida. El enemigo entra, siembra y se marcha. Aquí no dice en la lectura que el enemigo se sentó a lo lejos a ver cómo crecía la cizaña y arropaba el trigo y se destruía toda la cosecha. Él simplemente sembró eso y se marchó. Dios no siembra así, Dios siembra, y donde siembra se queda ahí haciendo todo lo posible para que esa semilla dé frutos. ¿Qué depende de que dé fruto? Bueno, mucho de que la semilla que Dios sembró en nuestra vida dé fruto, mucho depende de nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que cultivarla, porque tenemos que perseverar, porque tenemos que insistir en que cada día eso vaya creciendo en nosotros que estamos grandes. Pero ¿qué hay de un niño? ¿Qué hay de un niño pequeño que todavía no tiene nociones de la vida? ¿Qué pasa con un niño que crece en un hogar
donde mamá y papá son malas personas y es el ejemplo que le dan a él. En ese niño de seguro que si está bautizado, ya Dios sembró algo bueno o cosas muy buenas en su corazón. Pero ¿qué pasa? Que nadie lo cuida. ¿Qué pasa? Que no tiene trabajadores que lo protejan y que las personas que están cerca de él le viven enseñando cosas malas o cosas que van en contra de Dios. ¿Cómo va a crecer él? ¿Como un árbol que da fruto o como cizaña? Bueno, yo creo que como cizaña. Por eso, a la hora de juzgar a los demás, a la hora de señalar a las personas que según nuestros criterios o según las cosas de Dios están haciendo cosas malas, debemos también pensar que de seguro esa persona desde niño o desde mucho tiempo en su vida ha sido influenciada por enemigos de Dios. ¿Sí? Entonces es fácil juzgar a los demás, pero sería más justo si nosotros tuviéramos la oportunidad de vivir la vida que ellos han vivido y ellos la vida que nosotros hemos vivido, y así creo que no juzgaríamos. ¿Por qué? Bueno, porque estaríamos en sus zapatos, porque podríamos saber qué los llevó a ser tan malas personas o a hacer actos tan desagradables en contra de la sociedad y sobre todo en contra de las leyes de Dios. ¿Cuál es la invitación con esta lectura? No te duermas, no te distraigas tampoco, ya lo he dicho en muchísimas reflexiones, no te distraigas en las cosas de Dios porque necesita de toda tu atención y de mucha percepción, que lo puedas percibir en todos los lugares donde estés. Y así como tienes que percibir las cosas de Dios que son geniales, también tienes que percibir las cosas que no son de Dios. Tienes que percibir las cosas que te hacen daño, que te harán daño si comienzan a crecer en tu vida y que le van a hacer daño a las personas que te rodean. Y sin duda que le va a hacer muchísimo daño a Dios. Fíjense en la lectura del hijo pródigo, los que han tenido la oportunidad de leerla, que cuando el hijo se marcha, no deja a un papá feliz, no deja a un papá contento, deja a un papá preocupado. Tan preocupado está este padre que cuando el hijo pródigo decide regresar a los meses, a los años, no recuerdo exactamente cuánto es el tiempo, el padre está sentado viendo al horizonte hasta que ve a su hijo. Todos esos días que ese muchacho estuvo lejos de casa, el papá estuvo sentado viendo al horizonte, esperando el regreso de su hijo, y así pasó. Dios hace eso por cada uno de nosotros. Es bueno que nosotros estamos cerca de nuestro Dios. Es bueno que no somos ese hijo rebelde que quiere estar lejos y que lo quiere hacer preocuparse más de la cuenta, porque igual se preocupa por cada uno de nosotros. Pero hay que perseverar, hay que cuidarnos del enemigo, hay que cuidarnos de la cizaña y sobre todo cuidarnos de ser nosotros los que estemos sembrando cizañas en las demás personas. Cuidar de que seamos nosotros los que estemos yendo por el mundo trabajando para Dios y para el enemigo de Dios. Que un día sembremos cosas buenas y el otro día sembremos cosas no tan buenas o cosas malas. Entonces es tiempo de reflexionar en esto y bueno, sé que eres un excelente terreno y que estás dando muchísimos frutos. Espero que sigas así, sigue perseverando y acuérdate que no te quedes dormido y busca personas que estén cerca de ti también cuidándote para que el enemigo no entre a tu vida a sembrar cizaña. Que Dios te bendiga. Amén.